Daniel Matamala, el conocido periodista de Chilevisión, antes de CNN, pero lo sacaron de ahí, acaba de hacer una crítica muy dura contra lo que es el sistema chileno, contra el modelo chileno, lo que llaman modelo neoliberal, el fracaso de Friedman y supuestamente las políticas liberales que menciona ahí, y al mismo tiempo que acusa que se está haciendo en gran medida una campaña del terror por distintas organizaciones al decir que podría haber una expropiación de las pensiones o con que fuera malo que el Estado empezara a tener un rol cada vez más fuerte en las intervenciones económicas. Nada más que parece ser que critica cuando los grupos de izquierda radical lo quieren hacer inmediatamente, pero él dice que de a poco hay que empujar en esa dirección y hasta valora que durante el gobierno de Piñera se había empujado en esa estatización o podríamos decir colectivización parcial en esa dirección. Y por otro lado, esto ya llamó la atención de personas también con otros cargos y conocidas. Por un lado de Axel Kaiser, que le lanzó una crítica y apoyó mucho una crítica escrita por el senador Felipe Kast, que es de Bópoli, que es familiar del otro Kast del Partido Republicano. Si no me equivoco, es el sobrino. Y lo que hicieron fue una crítica en gran medida que apoyó a Axel Kaiser contra lo que dijo Matamala, tratando de defender el modelo chileno. Y en gran medida esto me pareció súper interesante porque además de que muestra mucho las visiones actuales en Chile, muestra la dicotomía que se está dando y también de los supuestos liberales chilenos que tenemos, como el caso de Axel Kaiser o Felipe Kast, que ambos se hacen llamar liberales. Y por un lado tenemos un Matamala que critica el sistema y empuja una mayor estatización, mayor Estado, mayor intervención del mundo político en la vida de las personas, pero con una crítica hacia lo que nosotros llamaríamos el corporativismo, que es acertada. Y por otro lado vemos a Felipe Kast y a Axel Kaiser apoyándolo, defendiendo la estructura corporativista y haciendo defensa utilizando algunos gráficos y dando algunos datos para defender toda esa estructura de lo que llaman el Estado subsidiario, que es el matrimonio prácticamente entre el mundo corporativo con el Estado. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Jorge Belmar y Emily Rodríguez Ramírez, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Daniel Matamala, ya lo hemos visto muchas veces que hace comentarios de distintas cosas, hace sus análisis, a veces son acertados, a veces no, pero en particular lo interesante aquí es una doble vertiente, porque sacó una columna hace algunos días en que habla lo que llamó realmente libres, y que esto generó bastante molestia por un lado de Felipe Kast y de Axel Kaiser. Vamos a ver qué le respondieron, ¿no? Pero en esta columna, en resumen, hace una serie de cosas y creo que muestra un poco la mentalidad de lo que es la centro-izquierda, pero tirado hacia el lado más radical, porque Matamala no es un ejemplo de lo que sería un concertacionista, alguien más de centro, sino que es alguien de la centro-izquierda que podría apoyar a grupos más radicales, pero que no les gusta el cambio tan radical y cree que hay que hacerlo gradual. Y en la práctica, lo que hace es hablar de que las políticas, por ejemplo, de Milton Friedman, de todo lo que llama él el modelo neoliberal. La historia mostró que fracasaron. Sumado a eso, hace una crítica, en este punto creo que es acertada, con respecto a los sistemas forzosos del sistema chileno, que no hay, dice que no hay realmente libertad cuando por ejemplo, se tiene un sistema de FP y se obliga a colocar el dinero en las FP. Tiene razón, es un sistema corporativista, pero ahí vemos cómo él va mezclando las cosas. Y en gran medida, no sé si es por mala intención o es a propósito que mezcla lo que supuestamente sería el mercado con el corporativismo, son cosas distintas, pero es un error, sea forzado o no forzado, que vamos a ver que repite Matamala, como también Felipe Kast, y de manera indirecta Axel Kaiser apoyar lo que dice Felipe Kast. Pero lo que va en esa dirección es que dice que es bueno que el Estado tenga mayor intervención, y empieza a inventar cosas que son falsas, de que el sistema que había antes de que se hicieran esos cambios, o sea, el sistema hasta el 73, bueno, en realidad como hasta el 76, 78, que era el sistema de la Constitución del 25 y que comprobó el modelo económico estuvo presente durante el periodo de los 50, los 60 con Allende y en los inicios de la dictadura de Pinochet también, que eso era algo que a nivel latinoamericano se destacaba, que era bueno, el sistema de seguridad chileno, y básicamente como que ve como con añoranza esa mayor intervención estatal que se dio en el tiempo, a la vez de que acusa de que habría prácticamente una campaña del terror que no está justificada por parte de las ISAPRES y distintas organizaciones que dicen, como también políticas, como sociales, que hay un temor que él cree que no tiene sentido de pensar que se pueden expropiar los fondos de pensiones o que la salud o las pensiones pasen simplemente a control estatal.
Y no es un temor infundado, y realmente creo que es bien mala leche lo que está haciendo aquí Matamala, porque hemos visto cómo ha habido reiteradamente comentarios por parte de la constituyente para querer justamente decir que no se quiere resguardar el derecho de propiedad de las pensiones, reiteradamente. Hemos visto comentarios tanto de Boric como de sus ministros de que necesitan la plata. Hemos visto declaraciones del ministro Marcel diciendo exactamente lo mismo. Entonces, no sé cómo puede decir que no está justificado cuando constantemente hemos visto declaraciones así. El gobierno del presidente Boric tiene un compromiso claro por promover y proponer al país y a este Congreso una reforma de pensiones, una reforma que contenga elementos de solidaridad, que contenga garantías mínimas para todos los chilenos y chilenas, un sistema de pensiones inclusivo, del cual nadie esté excluido, y para eso es necesario que existan los recursos. Parte de esos recursos son los fondos que tienen depositados los trabajadores. Y esos fondos de los trabajadores y trabajadoras afiliados actualmente, como sabemos, se van a reducir como producto de un retiro de estas magnitudes. Ahí lo dijo hasta el ministro de Hacienda, y eso fue en la votación, lo dijo en el Congreso frente a los políticos, del último retiro que se rechazó, que fue el quinto retiro del 10%, rechazado igual que el cuarto. Y ahí lo dijo el ministro de Hacienda claro, o sea, ¿cómo él puede argumentar Matamala que no es un temor fundado y casi que fuera campaña del terror, cuando literalmente lo están diciendo todo el rato? El mismo ministro de Hacienda lo dijo ahí. Y que vale la pena decir que en esa votación todos los de derecha y gran parte de los de izquierda también votaron en contra de los retiros, a pesar de lo que dijo el ministro de Hacienda. De los de izquierda se entiende porque quieren esa estatización, pero los de derecha, que tanto hablan de defender la propiedad, ahí también votaron en contra, aunque el ministro de Hacienda se los dijo en su cara que querían usar la plata. Bueno, entonces queda un poco fuera de foco esto que dice Matamala como que fuera infundado. Lo mismo con el tema de la salud, donde se está empujando y el proyecto constituyente ya está aprobado, que el Estado va a tener un mayor rol en eso, y por lo mismo se van a empezar a poner restricciones a las ISAPRE y por lo tanto a la participación privada en el mercado de salud. Entonces, está todo eso, pero al mismo tiempo hace una crítica que está bien y que creo que ve eso de que por qué tanta gente muchas veces se acerca hacia el colectivismo de sectores de izquierda, que es la crítica al corporativismo, pero que él lo llama el sistema neoliberal y que cree que está interconectado, ¿no? Y por otro lado, esto llevó a que eventualmente se diera una respuesta de Felipe Kast que Axel Kaiser le dio su apoyo. Y les voy a leer lo que dijo Axel Kaiser, porque todo lo que vamos a criticar, esto también se le va a aplicar a Axel Kaiser, porque él está apoyando estos argumentos que creo que no son muy buenos, pero él dijo: recomiendo leer esta notable columna de Felipe Kast, refutando con datos las falacias de Matamala, quien culpa a Friedman y los Chicago Boys por una serie de problemas en Chile. La verdad es totalmente al revés. Entonces, ¿qué es lo que contiene la columna de Felipe Kast? Para no entrar tanto detalle, desmiente en gran medida muchas las afirmaciones de Matamala con algunos datos, pero también hace unas afirmaciones ideológicas de fondo que creo que son bien corporativistas, ¿no? Pero que eso es bien característico de la derecha y los supuestos liberales chilenos, son súper corporativistas más que libre mercadistas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que Matamala habla, por ejemplo, de que hubiera habido una decadencia en la educación o en la pobreza, una serie de cosas, y él muestra muchos datos que muestran que en realidad no fue así, que fue mejorando, que había problemas, etcétera, porque en distintos aspectos como la expectativa de vida, la calidad educativa, como también el nivel de la desigualdad de ingresos, bajó bastante, e incluso en muchos de esos aspectos Chile era el mejor a nivel latinoamericano. Pero después, lo que empieza a hacer Felipe Kast, y aquí se ve también el apoyo tácito de Axel Kaiser con esto, que lo destacó como una columna notable, que yo no diría que está tan en eso, es que una cosa es de mentir las mentiras que se ven cuando dicen, ah, esto fue así. No, mira, aquí este dato muestra lo otro. Pero después empieza la discusión en la columna de Felipe Kast sobre el tema ideológico de fondo, su visión un poco de la sociedad. Y él defiende el Estado subsidiario, él defiende lo que llama la economía social de mercado, donde hay una unión, y él lo menciona ahí, entre el mundo privado, lo menciona, aunque yo no diría que el mundo privado en sí, sino el mundo corporativo, con el Estado para responder ante cosas. Que es algo que critica Matamala en realidad. Y en realidad vemos ahí un elemento que es bien interesante, porque Matamala, una cosa que le molesta y que creo que representa una de las razones por la cual hay tanto rechazo a lo que se llama el neoliberalismo, que en realidad es corporativismo, son los vínculos corporativos entre grupos de poder políticos, familiares o corporativos empresariales que en realidad no han surgido por su propio esfuerzo, sino simplemente por acuerdos con el Estado, para obtener monopolios o ciertos beneficios o subsidios o leyes especiales que le han permitido conseguir posiciones privilegiadas que no son por competencia, sino que se han dado simplemente gracias al Estado. Corporativismo, eso es el corporativismo. Y eso en Chile se da mucho, lo hemos visto incluso en muchos videos de este canal.
Y en gran medida su crítica a Matamala es una crítica correcta. Y es verdad cuando dice Matamala que no hay una libertad de verdad cuando no te dejan elegir dónde colocar tu dinero. Porque si te dicen hay que colocar obligatoriamente la AFP, es un sistema corporativista, porque a dedo se seleccionan algunos grupos de AFP y tú tienes que colocar el dinero ahí. Se generan oligopolios artificiales, como en realidad todos se dan, los monopolios también se dan de manera bien artificial gracias al Estado. Y es por esas legislaciones que empiezan a hacer para asegurarle el negocio a ciertos grupos. Pero en este caso Felipe Cas lo defiende diciendo que bueno, es que eso es bueno porque hay que ser práctico, que en realidad esa economía social de mercado, que al final es esa, cuando te escuches hablar de eso, o el Estado subsidiario es una estructura corporativista, es necesaria para mejorar las cosas, pero es sumamente injusta. Y la verdad es que en muchos casos genera numerosos problemas que vemos en la actualidad. En gran medida, vemos que esa riqueza que han adquirido de manera ilegítima muchos corporatistas es por eso. Y vemos de personas que no surgen por su propio esfuerzo, que es lo correcto, que eso es el mercado de verdad, sino que surgen por vínculos con el Estado. Y que eso se lleva inevitablemente, como es razonable que se dé siempre así, a que haya corrupción, a que haya acuerdos para beneficiar a personas que son asociadas a o que hagan ciertas influencias. E inevitablemente lleva a eso. Porque al final pasa que el Estado lo manejan los políticos, sacan dinero los trabajadores con el robo legalizado que son los impuestos. ¿Y qué termina ocurriendo después? Que cuando empiezan a asignar estos subsidios, estos acuerdos, empiezan a llegar a acuerdos con ciertos grupos corporativos y hay algún soborno por detrás o un favor, o incluso si no lo hay, se empiezan a generar estas concentraciones de poder artificiales que han sido solamente por contacto político. Y eso es lo que lleva. Y él defiende eso. En gran medida vemos que Axel Kaiser también al apoyar lo que establece esta columna. Entonces, es dos columnas muy interesantes porque es una columna con una respuesta. Por un lado, un periodista conocido que influye mucho en la centroizquierda y en la izquierda, y por otro lado, un senador de la familia Kass, que tiene bastante relevancia política ahora, y Axel Kaiser, un supuesto liberal que tanto lo usan de referente. Y vemos dos posiciones, que son por un lado la posición estatista, que se ve en muchos sectores de izquierda, pero que al mismo tiempo critica el corporatismo, pero que ve que eso es el mercado por naturaleza, y por otro lado, una posición que critica correctamente, que es la que vemos aquí de sectores supuestamente liberales o a veces asociados más a la derecha, critica correctamente cómo se está mintiendo con el tema de los datos que dice Matamala, pero al mismo tiempo empiezan a defender una estructura corporativista, y nada realmente de mercado, nada de en realidad dar realmente libertad a las personas, sino que aquí defiende, bueno, que el gasto estatal y que los subsidios a privados, y lo defiende. Y hemos Axel Kaiser dándole el apoyo a esta columna. Entonces al final vemos que esa es la dicotomía chilena. No tenemos realmente más dicotomías que esa. Por un lado los estatistas, los colectivistas, que lo representan muchos sectores de izquierda, y por otro lado está la dicotomía de la derecha, que son corporativistas. Y esto va más allá del tema moral, porque sé que tienen sus diferencias morales, pero esta es la visión económica. Y eso es lo que se da. Y el modelo chileno nunca ha sido un modelo libre. Nunca lo ha sido. Siempre ha sido un modelo corporativista, lleno de subsidios, lleno de acuerdos políticos. El tema de las forestales en el sur, por ejemplo, es consecuencia de esto, pero la alternativa que siempre se nos ha dado es que, por otro lado, el Estado controla las cosas, que es aún peor. Entonces elegimos entre una posición que es horrible, que es el estatismo y los políticos controlando todo, que es lo que están impulsando ahora muchos sectores más colectivistas, y por otro lado la derecha te ofrece algo que igual es malo, menos malo, pero malo a nivel económico, que es una estructura corporativista, que es lo que hemos visto que se ha dado en situaciones como lo de las forestales, o de repente grupos económicos que reciben subsidios permanentemente y subsiguen, y todo con el dinero de la población. ¿Y quién es el perjudicado con esas políticas? Al ciudadano común y corriente. Y por eso muchas personas se dan de la injusticia de una cosa y lo otro. El tema es que no saben cuál es la alternativa. Y uno debería defender un mercado, una libertad, pero de verdad. Que pueda surgir cualquiera desde lo más bajo a lo más alto, por su propio esfuerzo, sin que el Estado se meta en su vida, pero que tampoco tenga que venir el Estado a andar subsidiándolo, ni tampoco haciéndole rescates económicos, ni darles posiciones de privilegio de poder político. Porque al final esto es lo que defienden. Una intervención del Estado total, los colectivistas, y lo otro una intervención del Estado para salvar o privilegiar a ciertos grupos en particular. Ninguna de las dos posiciones es libre. Y por un lado aquí están los supuestos libre mercadistas que terminan defendiendo el corporativismo, y después los estatistas. Y esto es la dicotomía chilena. Y por eso también hay una decadencia, porque las dos alternativas son bien malas, cuando debería empujarse una alternativa de autodeterminación, de verdadera libertad, de no intervención del Estado en la vida de las personas, de devolución del dinero que le ha sacado a los trabajadores, pero eso es una no intervención que implica no darles rescates económicos ni andar subsidiando a grupos corporativistas como aquí se está defendiendo. ¿Pero qué les parece esta situación? La dicotomía que vemos tanto entre la derecha y la izquierda con este punto, y de los colectivistas con
con los corporatistas. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.